Continuamos con gestión misional de gobierno, dirección de ordenamiento de la propiedad y mercado de tierras. Les recordamos que estamos en redes sociales en este momento. Nuestro hashtag es Rendicuentas-UPRA y de igual forma agradecemos a Incodem, quien nos facilitó las instalaciones para poder desarrollar esta rendición de cuentas. Ordenamiento social de la propiedad y mercado de tierras rurales. Esta área técnica se orienta hacia la planificación, seguimiento y evaluación de la política pública para el ordenamiento social de la propiedad y el mercado de tierras rurales, a través de la construcción de una base conceptual y técnica, la realización de estudios relacionados con la distribución de la propiedad rural en Colombia y la estructura de la tenencia de la tierra, la determinación de lineamientos, criterios e instrumentos para el acceso y la regularización de la propiedad, el monitoreo, proyección y regularización del mercado de tierras rurales y la definición de lineamientos, criterios e instrumentos para ser incorporados en la planificación de los territorios, propendiendo por el uso eficiente del suelo rural. Con relación a la distribución, acceso y regularización de la propiedad de tierras rurales, se elabora el Plan Nacional de Ordenamiento Social y Productivo de la Propiedad y se asesora a las entidades territoriales para la formulación de sus planes con el fin de garantizar la seguridad jurídica de las diferentes formas de acceso, uso y aprovechamiento de las tierras rurales. Adicionalmente, se adelantan estudios sobre el funcionamiento del mercado de tierras rurales que permitan orientar su regularización y generar un acceso eficiente y equitativo. El mercado de tierras rurales en Colombia es el conjunto de transacciones o acuerdos de intercambio de bienes o servicios libres de toda presión externa, en virtud de los cuales se obtiene el uso, goce y disposición de la superficie total o parcial de un predio. Para cumplir este propósito se realiza el diseño e implementación de un observatorio que posibilite el monitoreo de las características y dinámicas del mercado de compra-venta y arrendamiento, visibilizando el funcionamiento y las dinámicas del mercado de tierras rurales. Paralelamente se trabaja en la planificación del suelo rural con los territorios, alineando el ordenamiento social de la propiedad con sus planes de gestión territorial, incluyendo los sectores ambiental, minero-energético, de infraestructura y vivienda. También se aborda el manejo de los conflictos de uso del suelo y en el escenario nacional se apoya la participación institucional en la Comisión Nacional de Ordenamiento Territorial y el Comité Especial Interinstitucional. UPRA, Unidad de Planificación Rural Agropecuaria. Muy buenos días a todos, muchas gracias por su asistencia. Voy a presentar brevemente el avance que hemos tenido en los proyectos de la Dirección Técnica de Ordenamiento Social de la Propiedad y Mercado de Tierras durante el 2014. Este primer proyecto tiene que ver con los estudios que estamos adelantando con el tema de distribución de la tierra rural en el país. Este proyecto está enfocado a hacer un cálculo de esa distribución de la propiedad rural a partir de los estudios que hizo el Instituto Geográfico Agustín Codazzi con la Universidad de los Andes y la Universidad de Antioquia para el cálculo del índice de Gini. En el 2014, la UPRA desarrolló una metodología basada en este cálculo del índice de Gini, pero adicionó otros índices para complementar y fortalecer el cálculo de las estadísticas que nos permitan dar cuenta de los estudios de análisis de la distribución de la tierra rural en el país. Hicimos este año un proyecto piloto en Popayán. Justamente la semana entrante salen a campo el grupo técnico para comprobar datos que se hicieron en el escritorio en cálculos de bases de datos. Se está haciendo la estandarización de los procesos para este cálculo a partir principalmente de fuentes de información catastrales. Es decir, contamos con la base de información del Instituto Geográfico Agustín Codazzi y de los catastros descentralizados del país, con una diferencia de los estudios que hizo la Agustín Codazzi en su momento en el 2012. Nosotros estamos haciendo estos análisis a partir de la información predial, es decir, no estadísticas promedio o estadísticas a nivel del municipio, sino el dato a nivel de predio a predio. Y a partir de la información de predio a predio se están haciendo estos cálculos y estos procesamientos de información. También estamos tratando de ver cómo integramos esta información con otras fuentes.
principalmente la información de la Superintendencia de Notariado del Registro, pero también de Cámara de Comercio, también información de la Contaduría Nacional de la Nación y otras fuentes de información muy importantes que nos van a permitir cruces de información y análisis mucho más efectivos para determinar esa distribución de la tierra, no solamente en la fase de diagnóstico de cómo está hoy y cómo podemos monitorear esa distribución, sino qué tipo de orientaciones en la función de la obra misma, lineamientos, instrumentos podemos proponer para mejorar esa distribución de la propiedad. Esto es parte de los análisis que estamos haciendo a partir del estudio que realizó la Agustín Codazzi del Atlas de Distribución de la Tierra. Hicimos un cruce de información con variables sociales y económicas, con variables ambientales que nos permitan pues a nivel territorial mirar los impactos de esas variables y digamos, hacer análisis de los principales impactos que tiene la relación entre la distribución y estas variables de estos tipos. También a partir de esto se hizo entonces un proceso metodológico que nos va a permitir, a partir del análisis que vamos a hacer este año, nuestra meta es que a diciembre vamos a entregar un nuevo cálculo del índice del Gini con los demás índices que hemos propuesto, consolidar esta metodología para entregarle al país estos nuevos datos, poder entregar no solamente este año, sino a partir de la información de estas fuentes, anualmente la información, de manera que podamos hacer un seguimiento y un monitoreo permanente a la distribución de la tierra en el país. Siguiente. Tenemos a partir de estos análisis entonces una propuesta de lineamientos y criterios para la distribución de la propiedad rural, partiendo básicamente de estos análisis y de dos estudios que se hicieron, el de políticas orientadas a la transformación de la estructura de la tenencia e instrumentos de acceso a la propiedad. Estas propuestas de lineamientos están siendo consideradas en este momento e integradas a una propuesta que vamos a tener institucionalmente a final de año de bases de lineamientos estratégicos de la obra. Tenemos otro proyecto que está relacionado con los criterios técnicos del ordenamiento social de la propiedad para incorporarlos en los programas de regularización de la propiedad nacional. Estos programas de regularización básicamente están a cargo, por un lado, del Ministerio de Agricultura con el programa de formalización de la propiedad privada, a cargo del INCODER, a través de sus procesos agrarios, particularmente también de titulación de baldíos, y a cargo de la unidad de restitución de tierras, pues todo el programa de restitución de predios por desplazamiento forzado o víctimas. En este sentido, hemos tenido varios avances. El primero de ellos, que se muestran en estos mapas, está relacionado con la definición de cuáles son las áreas del país que potencialmente pueden ser utilizadas para el desarrollo de estos programas. Lo hemos denominado en un término interno como la cancha de los programas, es decir, en dónde se van a focalizar. En el lado izquierdo, el mapa izquierdo, en el área que está blanca, es el área que potencialmente se puede utilizar para el programa de formalización de la propiedad privada. En el lado derecho encontramos, en el área blanca igualmente, el área potencial para el programa de titulación de baldíos, donde se han descontado las áreas que hoy tienen restricciones para adelantar dichos programas. A partir de esta información estamos trabajando tanto con el Ministerio de Agricultura en el programa de formalización como con el INCODER para el programa de titulación de baldíos en la focalización de las áreas potenciales para adelantar dichos programas, focalización que va a ser utilizada como base para la planeación de las acciones que deben adelantar estos programas durante el cuatrienio por sus diferentes grupos de trabajo. De manera que la información que está produciendo la obra en este momento es punto de partida para la planificación de estas instituciones. Adicionalmente, estamos trabajando con el Ministerio de Agricultura en la formulación de la ley de formalización de la propiedad rural y en diferentes
mesas de trabajo orientadas básicamente a mejorar el levantamiento de información catastral para el sector rural, en mejorar e integrar los procedimientos de titulación de baldíos y formalización de predios privados, e igualmente en agilizar los procesos de registro masivo de predios para asegurar el tema jurídico de la propiedad rural. Otro proyecto está relacionado con el plan de acción y aspectos metodológicos y propuestas de lineamientos para orientar la regularización del mercado de tierras en el país. En este sentido, hemos tenido desde el año pasado una asociación con la Universidad Nacional, con el Instituto de Estudios Urbanos. El año pasado se hizo una caracterización del mercado de tierras a nivel nacional, estudio que ustedes pueden encontrar en el portal institucional. Y este año avanzamos en la elaboración de un plan de acción y una metodología para la caracterización e intervención territorial para hacer análisis del mercado de tierras y caracterización del mercado de tierras. Hicimos un piloto en el norte del Cauca, en el área que coincide con el área de contrato plan, y allí pudimos documentar una metodología que tenemos ya disponible para poder hacer estudios de caracterización del mercado de tierras, cuáles son las principales variables que inciden en el mercado de tierras, cómo se comporta la oferta, cómo se comporta la demanda, qué relación tiene esto con los planes de ordenamiento territorial pues, a nivel local, y cuáles son las principales dinámicas que se están presentando en el territorio. Entonces, este estudio nos permite, esta metodología nos permite hacer este tipo de análisis. Adicionalmente, pues se han venido a través del grupo base del mercado de tierras de la UPRA haciendo análisis a partir de información secundaria de cuál es el funcionamiento de ese mercado de tierras a nivel nacional. Relacionado con el mercado de tierras, tuvimos un apoyo de la asistencia técnica internacional de la Unión Europea para sentar las bases de lo que sería el Observatorio del Mercado de Tierras. La UPRA tiene como función hacer un monitoreo del mercado de tierras a nivel nacional, de manera que el mecanismo para poder hacer este monitoreo es un observatorio que por supuesto tiene un componente fuerte tecnológico, de una plataforma que consolida información básicamente secundaria de muchas fuentes, pero que adicionalmente tiene un componente fuerte de análisis de dicha información para estar haciendo dicho monitoreo y poder orientar política que permita regularizar el mercado de tierras, ver cómo dichas dinámicas pueden intervenir en el mercado de tierras y de pronto prevenir acciones de especulaciones de los precios de la tierra y demás. De la información básica que estamos utilizando en este momento, pues es información catastral y registral, pero se está integrando muchas otras fuentes de información, como les comentaba. En el mapa ustedes ven allí, en el color verde, las áreas que hoy son objeto de estudio en el mercado, en este observatorio, porque es en donde hay un mercado de tierras. Las demás áreas tienen algún tipo de restricciones, ya sea porque son parques naturales o porque son áreas del sistema ambiental, o son resguardos indígenas, comunidades negras que están por fuera del mercado de tierras y entonces no son objeto de estudio. Pero entonces allí lo que vemos es que contamos ya con un documento base de cuál es la visión de este observatorio y el objetivo que debe cumplir, identificando las fuentes de información, los tipos de datos, los diferentes componentes, los productos y usuarios a quien debe estar dirigido. Tenemos un componente, al igual que la dirección de usos, cumpliendo la función misional de seguimiento y evaluación de política pública. En este sentido, hemos avanzado a partir de un estudio que hicimos el año pasado de adaptación de la metodología de gobernanza de la tierra del Banco Mundial, que la denominamos Metodología para la Evaluación y Seguimiento de la Gestión de la Tierra Rural en Colombia. Tenemos una base de información, una línea base, más o menos unos 150 indicadores que nos están
están midiendo las políticas públicas asociadas al ordenamiento social de la propiedad y el mercado de tierras. De esos 150 indicadores hemos hecho una depuración de los mismos, un ajuste de los mismos, y tenemos hoy ya unos 52 indicadores que podemos estar midiendo y que tenemos que proyectar el resto de indicadores para que el año entrante podamos hacer el levantamiento de la información que nos permita hacer su medición para contar con línea base y un monitoreo permanente de la política pública con el fin de que la UPRA pueda reorientar alineamientos, criterios para poder reorientar esta política pública. En este sentido, estamos entonces mirando esa estructura temática de estos indicadores que la hemos consolidado este año, validando los indicadores como les mencionaba y documentándolos como tal, y hemos también asociado a esta función acompañado a la Dirección de Evaluación de Política Pública del DNP y también con IPODER, trabajando en dos políticas públicas, una la evaluación del programa de titulación de baldíos y la otra de la conformación y gestión de las zonas de reserva campesina. Hemos estado en las mesas técnicas, pues a partir de estudios que nosotros aportamos y por supuesto la información que el IPODER mismo como ejecutor de dicha política ha ido adelantando. Esto pues es el cuadro resumen donde vamos de acuerdo a lo programado y pues vamos a cumplir con lo que nos hemos propuesto durante el 2014. Por último, voy a hacer una breve explicación de los proyectos que hemos adelantado conjuntamente las dos direcciones técnicas. El viceministro Román en algunas reuniones había dicho que el ordenamiento productivo no era posible si el ordenamiento social de la propiedad no se da. Es decir, si no hay claridad y seguridad jurídica de la propiedad en los predios rurales, no es posible llegar de manera eficiente con los programas de desarrollo productivo. Por esta razón, en la UPRA tenemos como política trabajar muy de la mano estos dos temas. Y hay muchos de los proyectos que adelantamos de manera conjunta las dos direcciones técnicas para lograr este propósito. El primero de ellos es la formulación del Plan Nacional Preliminar de Ordenamiento Productivo y Social de la Propiedad. Este proyecto lo venimos trabajando desde el año pasado con la Corporación Misión Rural. El año pasado se desarrolló la metodología para la formulación de dicho plan y este año iniciamos ya la primera fase de formulación del plan, que incluyó la fase del diagnóstico. Para ese diagnóstico abordamos el diagnóstico a nivel nacional y el diagnóstico a nivel territorial, usando como caso piloto el norte del Cauca, igualmente, donde focalizamos pues gran parte de los esfuerzos de la UPRA. Aquí vemos un esquema de cómo estamos integrando tanto el ordenamiento productivo como el ordenamiento social de la propiedad en básicamente una fase de diagnóstico nacional, una fase de diagnóstico territorial, donde se integra entonces la metodología de evaluación de tierras, la metodología de la caracterización del mercado de tierras, una fase de geoprospectiva. En esa fase de geoprospectiva se involucra lo que estaba comentando incluso el viceministro Román, toda la parte de riesgos y cambio climático está involucrado en esa fase de geoprospectiva para ver los posibles escenarios futuros de ese territorio en los aspectos de ordenamiento productivo y social de la propiedad, y la formulación de lineamientos, instrumentos que estén alineados también con los planes de desarrollo y los planes de ordenamiento territorial para llegar a unos acuerdos territoriales que permitan implementar esa política que esté formulada en dichos planes. O sea que hay un plan de nivel nacional y también planes de nivel territorial. En esos planes de nivel territorial, la estrategia que hemos decidido utilizar es que trabajamos a nivel departamental para fortalecer la gestión que hacen las gobernaciones y obviamente el papel que tienen dentro de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial. Siguiente. En este proyecto entonces avanzamos principalmente
principalmente en estos componentes, en una serie de definición de conceptos y normas, donde se define una estructura temática, un normograma y un desarrollo de términos, en el diagnóstico que les comentaba, tanto a nivel nacional, identificando los indicadores y variables, la línea base y el diagnóstico, componentes de oferta ambiental, sistemas productivos, variables socioeconómicas e institucionales, temas de tenencia y propiedad y conflictos críticos, conflictos que están asociados no solamente al uso de la tierra, conflictos de sobreutilización o subutilización, sino también en conflictos armados o de violencia y también conflictos intersectoriales, es decir, conflictos con el sector minero, agricultura, conflictos con el sector ambiente y demás. Bueno, de igual forma se han ido sumando entidades a nuestra rendición de cuentas. Nos acompaña Corpoica, el Ministerio de Agricultura, el DNP, Banco Agrario y Fido Agrario. Continuamos con gestión misional y de gobierno, Oficina de Tecnologías de Información y Comunicaciones. Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. La Oficina de Tecnologías de Información y Comunicaciones gestiona la información y el conocimiento requeridos para lograr la misión institucional y la eficiencia de los procesos de la entidad bajo estrategias tecnológicas. El sistema de información CIUPRA representa uno de los principales retos de la entidad. Este sistema se define como un conjunto de actores, políticas y módulos funcionales, escalables y articulados que, basados en una gestión por procesos, apoyan la toma de decisiones para la planificación rural agropecuaria y soportan la generación de conocimiento, utilizando la web como estrategia de difusión e intercambio. La oficina TIC tiene 5 componentes fundamentales que integrados dan soporte a las direcciones técnicas y a las dependencias de la Secretaría General de la entidad, así: gestión de información, garantiza la disponibilidad de datos e información necesarios para el cumplimiento de la misión institucional. Sistemas de información, dispone de la plataforma tecnológica y los servicios web. Gestión de conocimiento, diseña y facilita la implementación de senderos de impacto y teoría de cambio. Soporte en análisis, diseña mapas, modelos cartográficos automatizados y genera reportes estadísticos. Comunicaciones, realiza las campañas de comunicación orientadas al ámbito institucional de usuarios próximos y finales. Promover una cultura de colaboración, aprendizaje y co-creación en el marco de una estrategia de gestión de conocimiento es otro propósito de la oficina TIC. UPRA, Unidad de Planificación Rural Agropecuaria. Buenos días. La oficina TIC de la UPRA, como ya lo hemos escuchado, tiene un papel y un encargo especial. No es una oficina TIC que se encarga exclusivamente de la administración tecnológica, sino que además tiene la gestión de la información, que es hacia donde mi TIC está orientando las oficinas TIC deben ir, pero además estamos trabajando un poco más allá en la gestión del conocimiento. Entonces, desde el comité directivo nos han encargado de esa importante labor en un modelo estratégico. Tenemos un proceso de gestión de información y conocimiento estratégico, y en ese sentido, pues todo el ejercicio nuestro es propio de toda la actividad, tanto misional como operativa, en la unidad. La oficina tiene unas líneas de trabajo, unas líneas de acción. Tenemos la infraestructura tecnológica, una gestión de información, análisis de información, gestión de conocimiento y gestión de comunicación. Vamos a ir viendo los avances que hemos logrado durante la presente vigencia de cada uno de ellos. Bueno, la infraestructura tecnológica es administrada y gestionada por la Secretaría General. Durante la presente vigencia tuvimos la adquisición de licencias de software que permiten y soportan el análisis estadístico, por ejemplo, o la conectividad y el correo electrónico. En UPRA tuvimos todo el ejercicio de administración tanto del hardware como del software para lograr que todas las actividades que
realizando en la unidad se puedan realizar con esos ojos de tecnología. Actividades como la construcción de políticas de seguridad que van a blindarnos contra posibles ataques que tengamos o a pérdidas de información, ejercicios de copias de seguridad periódicos que están siendo almacenados en el Ministerio de Agricultura para tener mayor seguridad en la custodia de nuestros datos. Y súper importante logro tener un canal dedicado que nos permite tener la conectividad adecuada entre la UCRA y las diferentes instituciones sobre los que estamos consumiendo servicios de información o para que nos consulten. Siguiente. En gestión de información, entonces, este es un ejercicio que continúa del año anterior. Pues principalmente hicimos un diagnóstico y encontramos que teníamos en el sector un gran volumen de datos, pero los datos de por sí pues, no permiten tener una buena o una acertada toma de decisiones. Esos datos generan una información y aún así, y teniendo muchos sistemas de información, pues vemos que podemos mejorar en el ejercicio de soporte de las tomas de decisiones para la planificación. Y por eso es la base sobre la que debemos asegurar que tenemos los datos disponibles para que se haga una correcta análisis y una correcta planificación. Los diferentes avances que tenemos, los principales avances que tenemos están en estos tres temas: en la adquisición, almacenamiento y estándares. En la adquisición pues hemos recibido una serie de requerimientos que consolidamos en la oficina TIC, que son 581 requerimientos, los cuales casi 90% han sido gestionados. Significa que hemos estado en contacto con las entidades haciendo una solicitud de información, pero de ese 100%, el 60% aproximadamente están ya en el repositorio de la UCRA. Hemos estado trabajando en la constitución de 3 acuerdos interinstitucionales para gestión de información para poder acceder a concursos de datos de resultar el IGAR, y estamos trabajando con la Superintendencia de Notaría de Registro. Bueno, son 138 fuentes de información, es un ejercicio fuerte y grande. Creo que tenemos un repositorio de información en este momento bastante importante. Son 1.138 conjuntos de datos de 120 fuentes, con, por ejemplo, temas de ordenamiento territorial. 712 de 1.100 municipios ya están dentro del repositorio institucional. Hemos logrado tener acceso a los diferentes sistemas de información como el CIDER del INPRODER, el CUT de la Contraloría, el Catastro Distrital en línea, el Registro Único del Catastro Parroquial, y algunas cifras importantes: de 52 requerimientos que tenemos para información del IGAC, el 80% ya los tenemos disponibles. Los que han hecho gestión de información saben que es una tarea complicada, larga, dispendiosa, de paciencia, pero pues creo que podemos resaltar que hemos logrado tener una dinámica importante ya en la disponibilidad de datos que ha permitido muchos de los análisis que ya hemos visto. Tenemos que seguir mejorando, nos faltan muchas más fuentes de información, pero vamos a seguir trabajando en el tema. Y por otro lado, en el otro sentido, hemos 32 requerimientos de información a la UCRA, los cuales hasta el momento van el 97% atendidos. Obviamente, al finalizar el año, terminar la vigencia, pues tenemos que atender el 100% y vamos a atender el 100% de los requerimientos. Los productos de One Solos tienen que ir con unos estándares. El ejercicio del grupo de gestión de información acompaña para que tengamos especificaciones técnicas, metadatos y una revisión de calidad del producto, para que aseguremos que el producto que está saliendo pues, pueda ser entendido correctamente por los usuarios próximos. Bueno, en el grupo de análisis, y como se podrán imaginar, pues todo el ejercicio de los análisis de los mapas que se han presentado las dos direcciones, pues ha sido realizado con mucho compromiso por el grupo de análisis, y hemos podido obtener una cantidad impresionante de representaciones cartográficas. Hemos contabilizado 140 requerimientos cada vez que se hace un análisis como este, se hace un requerimiento. Son 140 que han generado 120 presentaciones que están en el site de información geográfica que están dentro del portal web. Esas 120 presentaciones
tiene 32 departamentos, es decir, el 100% de los departamentos en algunas regiones como Catatumbo, Montes de María, Urabá, Villanura, Macizo Colombiano, Diamante Agropecuario, que son varios, y de ahí más otras presentaciones del nivel nacional. Esas presentaciones tienen aproximadamente 18 temáticas diferentes, lo que permiten es tener una visión integral de una sola presentación, cómo se comporta una región, un departamento, en temas rurales. Otro tipo de análisis importantes que se están haciendo es el soporte y apoyo a las direcciones en tema de priorización. Por ejemplo, el análisis de priorización para formalización de la propiedad privada, es decir, que se cruzan las variables, se identifican en dónde debería o en dónde no hacerse ejercicios de formalización, y a partir de otras variables ayudar a orientar en dónde es más importante y en dónde pues no hay una prioridad menos alta. Bueno, y finalmente, además de acompañar todo ese ejercicio de tomar información de diferentes fuentes que generan entidades que producen información y construir representaciones cartográficas para entenderlas, pues el ejercicio del grupo de análisis es también acompañar esa generación de nuevas capas de información que están 100% o están 100% disponibles para la consulta en los sistemas de información de la obra para la descarga. Como por ejemplo la que denominamos la cancha del sector agropecuario, los territorios incluidos, condicionados excluidos para actividades agropecuarias y forestales sociales, por ejemplo. Bueno, por otro lado, el grupo de análisis viene siendo la optimización de esos modelos cartográficos que hacen más eficiente poder cumplir con ese volumen de requerimientos. Estos requerimientos no solamente vienen del interior de la obra, sino que vienen de otras entidades que requieren análisis para llevar la información necesaria a las diferentes regiones. Si no lográramos hacer esta automatización de procesos, desafortunadamente no podríamos cumplir con esa actividad, con ese gran volumen. Lo que hemos logrado es que automatizamos estas actividades, estos geoprocesos, y nos van a poder día a día hacer más eficiente nuestra labor. Les cuento que en el site de información geográfica que está disponible en la UPRA, en el portal de la UPRA, ya tenemos 7.500 visitas. Estamos en el primer trimestre del año comenzamos a trabajar con este site. Inicialmente este ejercicio era un ejercicio interno que esperábamos fuera herramienta para los usuarios UPRA. Después fuimos dando pasos hacia el ministro, los vices y el Ministerio de Agricultura en general, pero finalmente pues nos requirieron que este tipo de productos estuvieran disponibles para la consulta en general. Y pues ya hoy tenemos ese importante volumen de visitas, y además que el 42% de los usuarios son nuevos. O sea, día a día vamos creciendo, vamos conociendo y va esa voz a voz, llevando a que es un producto interesante que puede servir para las informaciones o para orientar. Bueno, el grupo de sistemas de información, este portal web que actualmente tenemos está recientemente al aire, cumple con los estándares de gobierno en línea, o está en esa orientación, y tenemos una primera versión del sistema de información de la obra. Esta es la interfaz gráfica en la base, en donde ya comenzamos a construir y alimentar con información generada por la obra o con información de otras instituciones en la que es importante para la planificación local agropecuaria. Tenemos ya algunos servicios web que les mencionaba de información geográfica, el catálogo de metadatos, el catálogo de tesauro, unos servicios de mapas web. Esto significa, para los que manejan en sí, son sistemas de información geográfica, son servicios que permiten ser consumidos por un usuario que hace mapas y que permite hacer sus propios mapas ajustados a su propia necesidad. Estas no son páginas web, por eso si le dan clic sobre un link del WMS, le va a decir esto no arroja la información tipo una web como tal. Estas
para consumirse con aplicaciones de mapas de sitio. Y tenemos otra serie de sitios web que han sido desarrollados para la comunicación interna dentro de la unidad. Bueno, avanzando con los recursos tecnológicos disponibles, pues hicimos algunos temas sobre la automatización de procesos en la solución tecnológica para el seguimiento de las PQRS y la solución tecnológica para el seguimiento de la correspondencia. Bueno, entonces, eso es una de las principales actividades del sistema de información. En cuanto a gestión de conocimiento y como principal y como corazón de la estrategia que estamos implementando, pues nos acompañamos del CIAT, con el grupo de gestión de conocimiento del CIAT, para que analizáramos cuál debería ser la estrategia y cuáles son los elementos que debería tener una estrategia de gestión de conocimiento para la planificación rural agropecuaria. Fruto de este ejercicio pues son los ámbitos que hemos denominado oficina tipo Cupra, usuarios próximos, usuarios finales, que van a estar intrínsecos dentro del ejercicio de las dos direcciones, la dirección de uso y la dirección de ordenamiento, y que van a permitir que logremos tener esos senderos de impacto y lograr que los productos que sean utilizados de manera adecuada. Por otro lado, estamos ya comenzando a diseñar esos senderos de impacto para los 4 ámbitos, y eso lo logramos a partir de 4 talleres de metodologías de senderos de impacto dentro de la unidad, para entender cuáles son esos elementos, esos actores que debemos entender, caracterizar y saber cómo debemos presentarles un producto. Los productos, y como lo pueden ver en los mapas, han sido creados con un enfoque gráfico para que puedan ser entendidos. Normalmente los mapas pueden ser leídos por técnicos. En algunas ocasiones creemos que los mapas están suficientemente bien creados, porque desde la perspectiva del que los crea, pues siempre se ve legible, pero cuando tenemos un cliente y que está viendo el mapa, nos damos cuenta que no, el mensaje que estamos queriendo entregar no es el adecuado. Entonces, la gestión de conocimiento desde la perspectiva de cómo el enfoque gráfico va hacia poder entender que el usuario entienda nuestros productos, pues este es un punto importante en lo que estamos trabajando constantemente. Y bueno, unas encuestas que hicimos dentro del grupo, seguimos trabajando en entender cómo son las sinergias entre los grupos de trabajo, porque básicamente lo que busca la gestión de conocimiento aquí es que hagamos una cultura organizacional para aprender conjuntamente, co-crear entre los diferentes grupos de trabajo y con otras entidades que trabajan y que han generado conocimiento, y en general pues hacer un ejercicio colaborativo. Y finalmente, el grupo de comunicaciones que tiene un video ya específicamente sobre sus productos, pero pues en el que hay que resaltar esa caracterización de usuarios en las que entendemos quiénes son los usuarios próximos, esos usuarios en el ministerio, en las entidades adscritas vinculadas, en el DNP, y esos usuarios finales, quién es el ciudadano, qué espera ese ciudadano de la obra, quiénes son las instituciones de ciencia y tecnología interesadas en información en la obra, cuáles son esas instituciones no del sector que requieren o les es importante lo que obra genera. Entonces, al entender nosotros muy bien quién es ese usuario que busca y cómo lee o cómo entiende, nuestros productos van a estar en función de ese usuario y vamos a lograr el impacto de ese. Bueno, hay que agradecer al grupo de la oficina TIC por su compromiso durante esta vigencia. Pues el comité directivo por su apoyo en ese proceso estratégico, en darle ese nivel al proceso de gestión de información y conocimiento, y pues obviamente las instituciones y funcionarios que nos han dado el apoyo para poder hacer estos puntos de datos y lograr los productos que hoy